Antes de empezar, una breve encuesta para que yo me sitúe un poco. ¿Cuántas de aquí sois enfermeras? ¿Y pacientes? Yo soy las dos cosas. Vale. Yo, sobre todo lo que os voy a explicar yo es un poco para que entendáis por qué se ponen determinados tratamientos. Tampoco pretendo aquí dar una profundización demasiado extensa, pero sí que tampoco me voy a dedicar a decir tal, o sea, una por una las quimioterapias ni los tratamientos, porque tampoco me parece que vaya a ser muy relevante. En principio no es una charla muy larga porque a mí me interesa más que yo, después de lo que os explico un poco, que me podáis preguntar las dudas que vosotros queráis o las cuestiones que yo pueda resolver, si es que puedo, porque tampoco yo a lo mejor voy a saber todo lo que vosotros queréis que sepa, no lo sé. Y ya está, dicho esto, pues nada, empezamos. El tratamiento sistémico significa tratamiento integral, o sea, no cirugía y radioterapia, que ya os han explicado, que son tratamientos locales, sino pues tratamiento a nivel de todo el organismo. Ya, como ya habéis tenido varias charlas, ya sabéis muchas cosas, probablemente muchas cosas. Entonces, uno de los mensajes que yo quería transmitir aquí es que es verdad, como podéis ver ahí, ¿no?, esa cifra de 22.027 es el número de pacientes que se diagnostican al año aproximadamente, pero de esas el 70% son supervivientes a los 5 años, y es verdad que, como veis en esta gráfica, desde 1980 hasta 2013, pues como podéis ver aquí, la mortalidad claramente ha descendido del cáncer de mama. ¿Eso qué significa? Pues que es verdad que gracias a los programas de cribado el diagnóstico suele ser la mayoría de las veces en estadios precoces, de manera que pues la mayoría de las veces son curables. También es verdad que en los casos en los que la enfermedad es avanzada, también cada vez se consigue una supervivencia mayor. De hecho, el cáncer de mama es uno de los tumores con mayor arsenal terapéutico, de los que más se conoce, aunque también se conoce muy poco a la vez, ¿no? Siempre que... Y por otro lado, pues en los que se está consiguiendo hacer de una enfermedad pues que antes, antiguamente, ya podemos hablar casi antiguamente, pues era una enfermedad mortal, a convertirla en una enfermedad crónica, ¿vale? Todo esto ya lo sabéis, pero solamente para hacer un resumen de cuando una paciente viene a nosotros, ya ha pasado por todas estas cosas, ¿no? Ha pasado por todo el proceso de diagnóstico, ha pasado por un tratamiento quirúrgico la mayoría de las veces, en otras ocasiones no, como luego veremos, pero desde luego que sí que ha sido vista por el cirujano. Ya os han hablado de las posibilidades de cirugía, pues una cirugía total o conservadora, con o sin vaciamiento axilar, ¿no?, cuando le quitan todos los ganglios. Y después, pues que en algunos casos hay que dar un tratamiento adicional local, que es la radioterapia. Eso también os lo han explicado ya. Y cuando viene a nosotros, como dice, ¿y qué más quieres?, ¿no? O sea, ¿para qué me vas a dar más tratamientos? ¿No es suficiente ya con todo esto? Esta gráfica aquí, que muestro, es el proceso que tiene más o menos el tumor desde aquí, que esto es una célula normal, ¿vale?, de la glándula mamaria, hasta aquí, que es cuando se hace la enfermedad metastásica. Las células, primero, pues sufren cambios en su interior, mutaciones o alteraciones genéticas, que hace que se empiece a crecer descontroladamente, y no solamente a crecer, como podéis ver aquí, ¿no?, que van creciendo el número de células, sino que llega un momento en el que esta línea azul, que es, como si dijéramos, la que delimita dónde tienen que estar esas células, la sobrepasa, invade un tejido vecino, que generalmente pues los tejidos de alrededor, y luego ya pues pasa a los vasos, y a través de los vasos pues va a otros órganos, y entonces se empieza a multiplicar ahí, y es cuando hace una metástasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo esto pues puede ocurrir que lo pillemos aquí, o sea, aquí, por ejemplo aquí, ¿no?, que podría ser un tumor in situ, cuando decimos esto todavía no es un cáncer, es una lesión previa, pero hay que quitarla, porque si nosotros no la quitamos se va a convertir en un tumor, ¿no? Pero esto todavía no se considera un cáncer, sino esto, cuando ya ha infiltrado, o sea, cuando ya se ha salido de su sitio original. Entonces, claro, lo que nosotros queremos es que esto, no, o sea, como cortar aquí, ¿no?, que no llegue a esto nunca, ¿no? Aunque, bueno, esto.
¿Por qué tenemos que dar más tratamiento? Pues porque puede ocurrir, o sea, nosotros pensamos que ¿por qué ocurre que una paciente se cura y puede ser que aparezca otra vez la enfermedad? ¿No? Que por eso estamos revisando, ¿no?, de manera frecuente más o menos. Porque, o sea, ¿por qué si ya estaba curada, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cuál es el motivo. Bueno, pues uno de los conceptos es este, de la micrometástasis, o sea, que puede ser que alguna célula se haya escapado, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta se ha ido, pero el resto está en su sitio, imagínate, ¿no? Se queda aquí y puede estar ahí años, hasta que de repente un día, pum, le da por dividirse y entonces empieza a crecer y hasta que se detecta, ¿no? Pues por eso tenemos que dar tratamiento que vaya a todo el organismo, porque, claro, pensamos que ocurre esto, pues que alguna célula está ahí, se queda ahí dormida, hasta que un día, pumba, empieza a multiplicarse. Entonces, ¿qué queremos? Que cargarnos todo lo que quede residual en el organismo. Y por eso hay que dar un tratamiento a que vaya a todos sitios. Pero, ¿a qué personas hay que darles y qué tipo de tratamiento? O sea, ¿somos todos iguales de cara a la enfermedad? No. Y ahora os voy a mostrar por qué no. Y eso es lo que más me interesa a mí que entendáis. Me da igual que no entendáis nada de lo que diga, que probablemente sea así. Pero lo que sí que me parece un concepto fundamental es que nadie es igual que el vecino. Aunque todos en la sala de espera estamos haciendo lo mismo, que es esperar a que me pongan el tratamiento, y a lo mejor el tratamiento es el mismo, y a lo mejor la cirugía ha sido la misma, y a lo mejor hay un montón de cosas que son coincidentes, no hay dos pacientes iguales, igual que no hay dos tumores iguales, aunque intentamos encontrar las cosas comunes para todos para poder aprender, ¿no? Pero eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Esto, ¿no? Pues que cada paciente es un mundo, ¿no? No son todas las pacientes iguales, incluso aunque sean iguales en edad, en comorbilidades, o sea, no son iguales ni porque por su historia, sus antecedentes, por las enfermedades que tiene o no tiene, por sus antecedentes familiares, pero también el ambiente en el que se desarrolla el tumor también tiene un papel, que muchas cosas se están aprendiendo ahora, ¿no? Pero que es complejo. Y claro, como los pacientes no son iguales y los tratamientos no son iguales, ¿qué queremos? Y los tumores no son iguales, queremos encontrar, pues hay personas que un tratamiento les puede resultar tóxico y le puede aportar un beneficio, ¿no? Este grupo de pacientes. Sin embargo, aquí hay un grupo de pacientes, ¿no?, dentro del mogollón, en las que yo le puedo poner un tratamiento que no le sirva para nada y que no le haga nada, ni bien ni mal, que no le produzca ningún daño. Sin embargo, en este mogollón, pues también hay un mismo tratamiento puede ser muy tóxico para una paciente y que no le aporte ningún beneficio. Y yo lo que quiero es encontrar esto, ¿no? O sea, ¿dónde está pues ese tratamiento que necesita esta persona para que no le produzca ninguna toxicidad o la mínima y le produzca el beneficio? Y es lo que hace el oncólogo en la consulta, ¿no? Y para eso estamos ahí, pues está mucha gente estudiando. ¿Los tumores son iguales? Pues no, cada tumor es diferente, ¿eh? Para eso, pues hay mucha gente estudiando, y se han caracterizado pues muchos genes. Esto no se entiende, pues aquí son un montón de genes, ¿vale? Aquí son un montón de pacientes y lo que se hace es ver pues qué expresión génica tiene el tumor de cada paciente, ¿vale? Entonces, esto no se entiende nada más que aquí hay verde, rojo y zonas negras. Zona verde que expresa poco, zona roja que expresa mucho, ya está. Simplemente que esto nos ayuda a ver que, como veis, esto es como una cosa muy extraña, un collage, ¿no?, de variedad. Pero bueno, esto nos permite clasificar los tumores de mama, los cánceres de mama, en 3 tipos genéticos, que es el subtipo basal, el subtipo ER2 y el subtipo luminal. ¿Eso qué significa? Este es el 10% de los tumores son basales, el 20% ER2 y el 70% son luminales. ¿Eso qué significa? Significa que yo cuando veo una paciente o cuando me dan el informe de lo que le han operado, de anatomía patológica, ¿me dan ese mapa? No, porque claro, eso no es una cosa muy útil para mi práctica diaria, ¿no? Eso, lo que se ha visto es que se parece, no exactamente, pero lo más parecido son los análisis que se hacen en el laboratorio, en el microscopio y con algunas técnicas que se hacen ya rutinariamente, ¿vale? Que es determinar si expresa o no la proteína ER2, que luego os voy a explicar, y si expresa o no receptores hormonales los tumores en su superficie, ¿vale?
De manera que nosotros podemos distinguir pues, los tumores en varios tipos, como ahora os diré. Más o menos nos puede asemejar a la clasificación genética, pero no es exacta. Nosotros buscamos algo, herramientas en el tumor que a mí me ayuden, por un lado, a decirme que un tratamiento no me va a ser eficaz, o sea, que es resistente. Por otro lado, que al contrario, que sí, que este tipo de tumor me va a responder muy bien a este tratamiento. Y por otro lado, pues que me diga, que me pueda predecir qué riesgo tiene esta paciente de que vuelva a aparecer en algún momento la enfermedad, para ver si yo tengo que ser más relajado o menos, o si yo tengo que ponerle más tratamiento, ¿no? O sea, más agresivo o menos. Entonces, podemos dividir los tumores así de la manera más simple y más cotidiana es esta. El cáncer de mama, que expresa receptores hormonales, no los expresa. Vale, pues aquí tengo un grupo muy grande de tumores a los que yo, la pastillita esa de los 5 años, pues no se la voy a poner porque es un tratamiento hormonal que no me va a servir para nada. En todo caso le puede producir toxicidad, pero beneficio no. ¿Vale? O sea, ya sé que este tumor no le voy a dar hormona. Y dentro de ellos, pues por ejemplo, y sin embargo a este sí. Y luego si expresan o no la proteína HER2, que es una proteína que hay en su superficie, que cuando se une con su receptor desencadena pues, el crecimiento de la célula, la invasión, o sea, todo lo que hace que una célula no sea normal, sino que sea cancerígena, ¿vale? Y eso, cuando está muy expresado en la célula, pues sabemos que se relaciona con, pues lo que os digo, ¿no? De tumor, ¿no? De crecimiento del tumor, y que que nosotros tenemos tratamientos para poder bloquear eso, ¿vale? Que es el anticuerpo, la vacuna, ¿no? Que a algunas os suena la vacuna de un año, pues es eso, ¿vale? Y aquí pues dividimos tumores que sean hormonosensible, HER2 positivo, que lo veréis en los informes, ¿no? O hormonosensible y ya está, ¿vale? Que estos son los luminales que ponía ahí, esa clasificación de la más grande, 70%. No hormonosensibles, HER2 positivos, pues los HER2, y luego los triples negativos, ¿vale? Vale, entonces, vale, yo tengo a la paciente y digo, vale, ¿cómo decido yo qué tengo que hacer con esta persona, ¿no? Con esta paciente? Pues hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la paciente, o sea, ¿qué paciente tengo delante? La edad que tiene, qué enfermedades tiene, qué comorbilidades tiene, ¿no? Por otro lado, la sensibilidad del tumor al tratamiento, lo que os he explicado, pues si expresa receptores hormonales va a ser sensible al tratamiento hormonal. Si expresa HER2 va a ser sensible a la vacuna, pero si no, pues no va a ser sensible, con lo cual ese tratamiento ya sé de entrada que no tengo que ponerlo porque es que no, ¿vale? Y luego, ¿qué riesgo tiene? ¿Vale? Tanto para la agresividad, o sea, para poner tratamiento más agresivo, como para el seguimiento, más estrecho o menos, según el riesgo. Pero no siempre con esto yo tengo una cosa clara, no siempre, porque ya os digo que, ¿os acordáis de ese mapa tan difícil de interpretar? Vale, pues ocurre eso, que es que son tumores muy heterogéneos. Entonces a veces hay dudas porque estamos en el límite, ¿no? En el límite de, pues es que si le pongo tratamiento de quimioterapia, pues a lo mejor tampoco le voy a producir tanto beneficio, tal, ¿no? Para eso, para los casos de dudas de que tenga beneficio de darle quimioterapia, pues tenemos unas plataformas génicas, que es lo que os he dicho antes, de este mapa no lo voy a hacer a todas las pacientes porque no es operativo y además no lo tenemos tan accesible. Pero sin embargo a un grupo seleccionado sí, cuando tengo dudas. Por eso a veces, a lo mejor os ha pasado a vosotras o lo podéis oír, que van a gente a la consulta y le dicen, bueno, te estamos haciendo un análisis extra y en 2 semanas vienes y te podremos decir mejor porque estás ahí en el límite de que no sabemos si ponerte o no tratamiento de quimioterapia, ¿no? Pues eso son las plataformas estas genéticas, que hacen el análisis del tumor, analizan un montón de genes más de los que podemos hacer todos los días. Y podemos tener esto, ¿no? Que era lo que... Entonces, los tumores que están aquí pues nos indican que tienen más riesgo de recaída, o sea, nos dan información pronóstica y nos dan información predictiva, que es de la tasa de respuestas a la quimioterapia. Todo esto, ¿por qué? Pues porque los fármacos que utilizamos no son fármacos nocivos, sino que son fármacos que tienen efectos secundarios que pueden ser graves y por eso tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes a los que les vamos a dar el tratamiento. ¿Qué opciones tenemos terapéuticas? Pues tenemos la quimioterapia, el tratamiento hormonal, los anticuerpos monoclonales y los tratamientos antidiana. Yo hoy solamente os voy a hablar del tratamiento adyuvante, porque ya hay otra charla que es de la metastásica y no sé qué, y ya os contaré 2 cosas, pero tampoco y lo que queráis saber. Entonces, de la quimioterapia, 2 conceptos claros. Uno,
la cirugía puede ir antes o después de la quimioterapia, ¿vale? Muchas veces primero se operan y después viene la quimioterapia. Eso se llama tratamiento adyuvante, ¿vale? Cuando no hay enfermedad, solamente está el tumor ahí localizado. Cuando a veces, porque el tumor es muy grande, ¿no? o porque se haya pillado un poquito más avanzado al inicio, hay que darle mejor el tratamiento de quimioterapia primero. Eso se llama quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ¿qué objetivos tiene tanto uno como el otro? Pues los dos, tanto la quimio primero o después, uno de los objetivos fundamentales es tratar esas micrometástasis que os he explicado, porque así reducimos el riesgo de que vuelva a aparecer el tumor, ¿vale? Y por otro lado, pues con esto, como consecuencia de esto, aumenta la supervivencia. Y luego, en el tratamiento neoadyuvante, otro de los objetivos es que se reduzca el tumor al máximo para que cuando podamos operar, la cirugía sea mejor, lo más reducida posible o lo menos invasiva posible la cirugía. ¿Queréis preguntarme algo así hasta ahora? ¿No? Vale. De quimioterapia, pues hay muchos fármacos disponibles y lo que hacen es, pues actúan a diferentes, pues algunos actúan en la replicación del ADN en diferentes puntos en los que se produce esa multiplicación celular, de manera que producen al final la muerte de la célula. Voy a poner un ejemplo. Esto son células vivas, ¿vale? Cuando le ponemos quimioterapia, ocurre esto que veis aquí, estos redondelitos, ¿vale? Son células en la superficie que están muertas. O sea, lo que hace la quimio es destruir las células, en resumen, ¿vale? Luego está el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal depende de la situación en la que se encuentre la paciente, de su estado hormonal. En las pacientes que son premenopáusicas, ¿vale? Tienen estrógenos, muchos estrógenos circulando en su organismo. Las células del cáncer de mama, como ya hemos visto antes, que tenían receptor para ese estrógeno, ¿no? Pues nosotros le ponemos el tamoxifeno, que es la pastilla, una pastilla que se llama tamoxifeno, algunas la habéis tomado, otras han tomado otro tipo, y lo que hace el tamoxifeno es que se pone aquí en el sitio del receptor, ¿vale? De manera que ya el estrógeno que llevamos circulando no se puede unir ahí, de manera que, por decirlo de alguna manera, el estímulo que utiliza la célula para reproducirse o para crecer, pues se lo bloqueamos, ¿vale? Sin embargo, en las pacientes que son posmenopáusicas, que ya no le funcionan los ovarios y entonces no producen tantos estrógenos como las pacientes premenopáusicas. Pero algo sí que producen. La producción no es en el ovario, sino en la grasa, a través de la aromatasa, de la enzima aromatasa, ¿vale? Y el tratamiento que damos hormonal entonces se llama inhibidor de aromatasa, que puede ser pues, el aromasil, el letrozol, el exemestano, hay varios tipos. Y produce un efecto secundario diferente. Por eso nosotros muchas veces cuando ya termina el tratamiento y todo eso, somos muy pesados con el tema de hacer ejercicio, de adelgazar, de intentar no ganar peso. ¿Por qué? Porque esto se produce en la grasa, esta transformación de la testosterona y la androstendiona en el estradiol, ¿vale? Bueno, total, la formación de estrógeno se produce en la grasa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta el riesgo del cáncer el estar más gordo. Bueno. Y luego están los anticuerpos monoclonales. Aquí os he puesto un ejemplo de fármacos que a lo mejor no suenan, ¿vale? Que son nuevos fármacos que se utilizan ya en fases avanzadas de la enfermedad. Pero el que muchas conocéis es el trastuzumab o el Herceptin, ¿vale? Que es el que se utiliza en tratamiento adyuvante. Esta es la célula y estos son los receptores de la familia ER2, ¿vale? ¿Qué ocurre en un tumor? Pues ocurre que aquí que veis, por ejemplo, un pelito solo, ¿no? Un receptor, tiene un dominio extracelular que se llama y un dominio intracelular. Vale, pues imaginaros esta célula llena de pelos, o sea, llena de receptores. Eso es lo que ocurre cuando se sobreexpresa ese receptor y claro, pues si aquí hay solamente uno, pues vale, esto es lo que ocurre cuando se une el receptor a su ligando, como tiene una parte interior de la célula, se desencadena un montón de señales, pum, 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 hasta que van al núcleo y le dicen al núcleo, oye, divídete, o sea, empieza a activarte, ¿no? Y entonces empieza a dividirse la célula, gracias a ese estímulo. Si tienes solo uno, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando esto está sobreexpresado, la célula tiene
un estímulo exagerado, ¿no?, de división. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues se han desarrollado unos fármacos, el trastuzumab entre ellos, que lo que hace es que se pone aquí, ¿no?, aquí, y lo que impide es que este receptor se meta para adentro y funcione en el mal sentido, ¿no? Esta es la molécula del tratamiento, se pone aquí, ¿vale? Y deja aquí esto bloqueado, lo mete dentro y lo destruye el receptor, ¿vale? Aquí en otra imagen, pues imagina aquí, ¿no? Pues como esto se va metiendo dentro, se hace una esferita y se carga los receptores que tenga. Bien, ¿qué efectos secundarios más frecuentes de los tratamientos que os he dicho hay? Aunque luego lo va a explicar Carmen muy bien, pues en resumidas cuentas, las antraciclinas, o sea, normalmente los tratamientos de quimioterapia adyuvante, o en el cáncer de mama más eficaces de quimioterapia, son las antraciclinas y los taxanos, ¿vale? Hay diferentes combinaciones. Hay unos fármacos que se ponen cada 3 semanas, otros que se ponen semanales, que normalmente son los taxanos en esquema semanal. No siempre ponemos antraciclinas y taxanos, pero la mayoría de veces sí. A veces juntos y a veces separados. Eso ya es individual, o sea, cada paciente según sus características, ¿vale? Las antraciclinas, ¿qué efectos secundarios pueden producir? Pues una toxicidad en el corazón que ocurre cuando se acumula la dosis, o sea, cuanta más dosis de fármaco recibas, más probabilidad de fallo o de problemas en el corazón. Produce alopecia y produce problemas de bajada de defensas, de anemia, de bajada de las plaquetas. Los taxanos, lo que tienen de típico, ¿no?, o de diferencial, es la toxicidad a nivel de los nervios periféricos, pues disestesias, hormigueos en la punta, en los dedos de las manos y de los pies. También producen alopecia, toxicidad hematológica y cutánea, o lo típico de las uñas que a veces se ponen muy mal, ¿no?, o de la piel, de las plantas de los pies, pues eso es típico de los taxanos. Del tratamiento hormonal, del tamoxifeno, aumenta el riesgo de trombosis, por eso las que lo llevan siempre les decimos, si te van a operar o si te pones enferma y tienes que estar en cama, suspéndelo una temporada y luego lo reinicias. Y luego hay que hacer revisiones anuales de ginecología porque puede aumentar el riesgo de cáncer endometrio. Y luego puede producir sofocos y sequedad vaginal. Y luego los inhibidores de aromatasa, lo que pueden producir con más muy típicos son las poliartralgias, ¿no? Todo el mundo viene con dolores articulares en todas partes, ¿no? Y también la pérdida de masa ósea, y por eso se pone calcio, se hacen densitometrías de control, etc. Y el trastuzumab produce cardiotoxicidad y por eso se hacen controles con ecografía del corazón periódicos. Algunas no. Por ejemplo, la cardiotoxicidad por antraciclinas a veces es reversible, pero a veces no. No es muy frecuente. Y tampoco a las dosis que damos en cáncer de mama siempre ponemos menos dosis de la dosis total, por lo menos en tratamiento adyuvante. Pero luego hay algunas toxicidades que luego la cardiotoxicidad del trastuzumab es reversible cuando dejas de ponerlo y le pones tratamiento para eso, revierte. Los dolores articulares, hasta que no dejas de tomar la hormona, normalmente eso persiste. Y luego hay cosas que quedan persistentemente, aunque eso ya es para la otra charla, de qué pasa a un paciente que ha recibido tratamientos, ¿no? ¿Qué le pasa? Eso lo dejamos para el próximo día, ¿vale? Pero muchas cosas son reversibles, la mayoría casi. Bien, entonces, en resumen. Y ya termino. ¿Qué tratamiento se pone así en general, ¿no? Pacientes que tienen tumores hormonosensibles, dependiendo del estadio que tenga, ¿vale? O sea, de la afectación que tenga tanto local o ganglionar, pues se añadirá o no quimioterapia, eso ya dependiendo de cada paciente, pero seguro llevan todas tratamiento hormonal. Tamoxifeno, las que son premenopáusicas, durante 5 o 10 años, dependiendo del riesgo y dependiendo de la edad también. Las pacientes que son posmenopáusicas, inhibidores de aromatasa. Tumores que son HER2 positivos, se pone el trastuzumab durante 1 año y la mayoría de los pacientes suele llevar quimioterapia, ¿vale? Pacientes triple negativo, o sea, que no expresan ni los receptores hormonales ni tampoco el receptor ni sobreexpresa HER2, esas llevan casi todas quimioterapia.
Y luego, la mayoría de los tumores, si tienen ganglios afectos, también llevan quimioterapia. ¿Qué esquema? Pues ya depende de cada paciente y de cada situación. Y luego, nosotros pues tampoco estamos conformes, ¿no?, con lo que tenemos, porque aunque los resultados van a mejor, ¿no?, que desciende la mortalidad, lo que os he dicho al principio, pues queremos seguir reduciendo que esa gráfica siga siendo por lo menos así, ¿no? O sea, ni que no baje, sino que siga siendo así. Y por eso están los ensayos clínicos y muchas veces la mejor opción, cuando a una paciente se le oferta entrar en un ensayo clínico, esa es la mejor opción que puede tener. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un ensayo clínico? Porque piensas que ese fármaco va a ser mejor que lo que ya hay. Y como mínimo se va a comparar con lo que ya hay estándar, o sea, con lo que ya ha demostrado un beneficio, ¿vale? Aparte de eso, que te puede beneficiar de un fármaco nuevo, pues está lo que engloba un ensayo clínico, que siempre es ser muy meticuloso en todas las cosas, no sé, tienes que cumplir unos protocolos muy concretos y llevas una atención más específica. Luego la investigación, que todas sabéis, yo creo, la mayoría, que estamos investigando y que muchas veces decimos pedimos permiso para muestras y no sé cuánto, pues por este motivo. Y luego ya, por último, esto que a mí también me parecía pues un pelín que a lo mejor puede parecer, ¿y por qué a esta paciente, o sea, por qué a esta persona le han pedido una radiografía y una gamografía ósea y a mí solo una radiografía? ¿O por qué a este le han hecho un TAC y a mí no? Es que a mí, es que no me lo van a detectar a mí, ¿no? Pues el estudio se hace de extensión, se hace adaptado al riesgo. Entonces, es individualizado también, lo mismo que el tratamiento, pues el estudio de extensión. Por eso tampoco hay que estar comparando, porque se hace dependiendo del estadio en el que se diagnostica. Y con esto ya he terminado, y si queréis alguna pregunta.